como preservante es utilizada hace muchos años, ¿cierto? Creo que exacto. Ya hay indicios de que los egipcios ya utilizaban la sal para preservar sus carnes, ¿cierto? Para que duraran por mucho tiempo. También hay algunos vestigios de que en China, 3 milenios antes de Cristo, incluso ya lo utilizaban. ¿Y por qué lo utilizan? ¿Qué hace la sal? Lo que hace la sal para mantener los alimentos es que reduce la cantidad de agua de los alimentos. Eso es lo que principalmente hace la sal. ¿Por qué? Porque los microorganismos como las bacterias, los hongos y las levaduras se desarrollan, su ambiente óptimo es a mayor humedad. Entonces, nuestro cuerpo tiene una función parecida. Retiene, agarra la sal y por eso es que cuando uno come algo muy salado, no necesita tomar agua. Como usted dice, usted tiene retención de líquido cuando está hinchado. Sí. ¿Cómo Claro. funciona la sal dentro de nuestro cuerpo? Lo que hace es que hay un mecanismo lo que sucede es que las células se empiezan a hinchar, ¿cierto? Empiezan a retener, a mayor cantidad de sodio en nuestras células van a tener que absorber una mayor cantidad de agua para que haya un equilibrio ¿Se hinchan homeostático. las células? Claro, se hinchan las células, ¿por qué? Porque a mayor cantidad de agua afuera y mayor sodio adentro, ¿verdad? Tiene que absorber para que haya un equilibrio de sodio y de agua. Natalia, para que sepamos, porque yo creo que cada vez más nosotros estamos leyendo más la información que traen los distintos alimentos. En el caso de las conservas, ¿Sí? La sal viene denominada como, ¿qué otro nombre traen? A ver, en la tabla nutricional lo podemos encontrar como el sodio propiamente tal, pero también en los ingredientes hay una gran cantidad de aditivos que se utilizan hoy en día. Ya no se utiliza la sal propiamente tal, sino que está, por ejemplo, el benzoato de sodio. ¿Qué es eso? Es un aditivo, es un compuesto químico que es un derivado del sodio, o sea, de la sal, pero que es muy parecido, ¿cierto? Es un polvillo blanco, cristalino, que no tiene olor, pero sí se perciben algunos sabores dependiendo de las personas. Puede percibirse como amargo, dulce o incluso más salado. Amargo o dulce, que era algo que nos llamaba la atención en la conversación primera, que realmente puede venir en conservas, por ejemplo, de frutas. Sí, las conservas no necesariamente tienen que ser saladas para que tengan el sodio como preservante, sino que las galletas, las mermeladas, las frutas en conserva, todo eso tiene sodio. Pero el sodio se desprende de la sal, básicamente. O sea, ¿son del mismo producto de origen? Es un extracto del ácido benzoico que, bueno, ahí se hace un proceso químico y se extrae el benzoato de sodio. Por ejemplo, cuando tomamos soya, ¿es lo mismo que que consumir la sal? Porque hay personas que dicen, bueno, le pongo soya y con eso voy a darle un sabor más salado a la comida, pero ¿eso es una trampa? ¿Ayuda o es mejor ponerle directamente sal? Lo mejor es utilizar directamente la sal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencia a utilizar estos condimentos, estos aliños que tienen una gran cantidad de sodio en sus componentes. Peor. Y es peor, claro. ¿Por qué? Porque además son no solamente sodio, sino que tiene estos aditivos que no se eliminan completamente de nuestro organismo, como la sal. Cuando hablamos de conserva, hay envases de distintos tipos y para distintos productos que están enlatados y otros en vidrio. Sí. ¿El efecto del sodio como preservante o la sal como preservante es igual si el envoltorio es lata que si es vidrio? La diferencia entre la lata y el vidrio radica principalmente en la forma estética, ¿cierto? Otro también en cuánta duración necesita la conserva. Por ejemplo, las latas están hechas principalmente para años, exacto, Sí, para que duren muchos años. En cambio, el vidrio es algo más estético, es algo más bonito. Además, uno puede mirar el producto, ¿cierto? Que está dentro. Por lo tanto, la calidad del alimento tiene que ser mejor. Las empresas están obligadas a tener mejores alimentos y un mejor producto. Pero claro, como el preservante tiene que ser por menor cantidad de tiempo, en una lata uno puede encontrar hasta incluso un 30% más de sodio que en un vidrio. En una lata 30 más. Sí, de un mismo producto. Ahora, Natalia, hoy en el mercado hay una gran cantidad de sales. Sal del Himalaya, la rosada, la sal de mar gruesa, la sal biosal que no sé cuánto tiene. O sea, La sal de aquí. hay muchas sales. ¿Hay diferencia real entre eso o es más o menos lo mismo? ¿Se consume cualquier tipo de sal? Hay Mismo daño, me refiero. hay diferencia en el sentido de que son menos procesadas. ¿Ya? En eso radica la diferencia, en que, por ejemplo, la sal de mar, la sal rosada son menos procesadas, por lo tanto tienen un menor efecto dañino en nuestro organismo.
Ok. Un menor efecto, no es que no tenga efecto. No, porque sigue siendo sal. O sea, si yo soy hipertensa y consumo sal de mesa de alguna marca en específica, a diferencia de la sal de mar, estoy igual consumiendo sal. ¿Y la biosal? La biosal, la diferencia que tiene es que está reducida en sodio, pero tiene, por ejemplo, está la sal yodada, que tienen otros componentes que también nos pueden afectar. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación que nosotros hacemos? Consuma sal normal, pero reduzca la cantidad. Cocine sin sal, agregue la sal al final. ¿Por qué? Porque cuando uno cocina con sal, se disminuye el efecto y el sabor de la sal. En cambio, si nosotros le agregamos la sal al final, el sabor es mucho más potente y agregamos menor cantidad de sal. Ok. Ya te vamos a preguntar cuál es la cantidad de sal ideal Por para el día. día en cualquier ser humano. Sofi, Vero Gutiérrez nos escribe y dice que es re impresionante cuando uno se empieza a fijar en qué come. Muchas veces no tenemos ni idea. El otro día en Starbucks noté que lo único que no viene con azúcar añadida es el café solo, el té y los potes con fruta. Además que muchas veces esos ingredientes vienen con nombres tan raros. eso es para... Son productos químicos que, claro, se utilizan aditivos para realzar sabores o para preservar los alimentos. Erika Madrigal, de Costa Rica, pregunta ¿cuánto es la porción recomendada de sal que debemos usar para preparar los alimentos? Para preparar los alimentos. Bueno, la cantidad de sal que debiésemos consumir personalmente un adulto sano no debiese superar los 2 a 4 gramos. ¿Eso cuánto es? En una cuchara. En una cucharadita, ¿Cuánto? una cucharadita hace aproximadamente 5 gramos de sal. ¿Eso al día es suficiente? Eso es más que suficiente. Mucho más. Más que suficiente. Sí, demasiado. Pero, O sea que perdón, si te comiste un atún que estaba en lata y además de eso te comiste una bebida que también tiene sal, porque tiene sales, Sí. y después le pones el poco de sal a la ensalada, ahí pero ya perdón, superaste la pero sal perdón, que tenés. Uf, como tremendo. si yo... Lo único que uno en general toma en casa es el desayuno. El almuerzo en general cerca al trabajo y la cena a lo mejor muchas veces también. Supongamos que no sé cuánta sal utilizaron para preparar la comida. Pero yo, para utilizar el salero, ¿tiene alguna medida límite en el día para cualquier ser humano? Lo que pasa es que si nosotros no tenemos conciencia de cuánta sal le están agregando a los alimentos, y normalmente los restaurantes obviamente realzan los sabores, ese es el objetivo, que sean más ricos, por lo tanto van a tener una gran cantidad de sal, nosotros no debiésemos agregarle más sal a la comida. Nunca. Básicamente Nunca, es comerse no sal. debiésemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no estamos cocinando nuestros propios alimentos, no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Sofía. Tenemos el comentario de Moré Morales que nos dice que cuando compra legumbres en lata, las lava antes de comérselas. ¿Es bueno hacer eso para sacar el sodio? Mi mamá se ríe y yo juro que tengo toda la razón. Típico de ella, la conocemos por eso. Sí, es una excelente técnica, es algo que nosotros también Toma, recomendamos a los hipertensos, enfermos renales, si es que van a utilizar estos alimentos, que ojalá no los hagan, lavarlos. Sí, lavarlos porque de esa Yo lo manera lavo podemos, bueno, botar el líquido obviamente y luego lavar eso porque todo el exceso que pudiese quedar en el alimento se va a eliminar. De hecho, Pero el obviamente no vamos, claro, El atún, pero los obviamente pescados, tampoco vamos a quitarlo en un 100% porque eso se absorbe. O sea, cuando dicen, uy, qué rico este pescado a la sal, es veneno. Sí. Veneno, sí. Sí. Ahora, el problema es que la sal, como el azúcar, son tan adictivas como la cocaína. Eso Sí, lo según lo son. demuestran estudios. Sí, Entonces, ¿cómo hacemos para quitársela a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para quitarnos a nosotros mismos? Ir de a ¿cómo- poco. cómo? Ya, cuéntanos. Ir de a cómo- poco. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a, por ejemplo, cocinar sin sal y agregarla al final. Utilizar especias naturales, eneldo, orégano, diferentes especias que podemos utilizar para realzar los sabores y no necesariamente utilizar la sal. Voy a repetir algo porque tú lo preguntaste y de pronto se olvida. Dice, no, yo no estoy utilizando sal, ahora solamente soya. Está recomendando mejor utilizar la sal. No, mejor utilice la sal que la soya, porque la cantidad de sodio que tiene, además, ¿cuánta soya Sí, le estamos uno va y le agregando? pone así, ¡ta! Porque claro, es rica, sí, es rica, nadie va a decir lo contrario, pero es O muy sea, el dañina. sushi, Es que todo se arregla con soya. Tú puedes tener algo muy malo, le pones soya y sabe bien. Entonces, a mí me ayuda mucho en la cocina la soya. ya sabe que ya no. Usted, señorita, que está embalada con la música, está en Es otra. que me Sofía. encanta, el ritmo me toma. Tomás Torres Pasuti dice, los chefs dicen que la pasta nunca se debe lavar cuando se cuela. Yo le pongo una cucharada de sal al agua cuando hago pastas. Unos 2 litros de agua por 400 gramos de pasta. ¿Es mejor seguir las indicaciones de un chef o lavarla? Pero espérate, yo voy a meter, usted que es nutricionista,
Lo que yo sé es que pongo el agua en una olla, le echo sal al agua, no le echo sal a la pasta. A la pasta, no. A la olla, al agua. Y sobre eso meto la pasta. Exacto. No es que yo esté lavando la pasta. No. No, hay que colarla obviamente, pero no es una indicación enjuagar o lavar las pastas. Sí, nunca he visto, No. nunca he escuchado No, porque ahí eso. sí que Lo hacen algunas personas para que no se pegue, para quitar la cantidad de almidón. Ese es otro tema, porque ahí ya estaríamos hablando de los diabéticos. Con el arroz también se hace, ¿no? Sí, con el arroz también. Lavarlo para quitar el exceso de almidón y todo eso, pero no necesariamente para el tema de la sal. Eso es lo que preguntaba Si ya nuestro lo amigo. estás cocinando con sal, claro, la pasta lo va a absorber. Disculpa que la interrumpa a las dos, ustedes están en otra con la Pero música. es que no me Había- pueden poner esta canción de fondo. Pero que es muy buena. Porque más me provoca la sal, la música de fondo más me provoca la sal, ¿cómo le va a porque es provocar la rica. sal? Agua y Ay, ¿Qué, sal. qué te va a tomar? ¿Te van a tomar sal con hielo? No. Había otro más, ¿no? Sí, hay más. De Julio Toledo, que dice que la sal mineral contiene un 50% menos de sodio que la sal normal. ¿Se consume mucha sal mineral en Chile? ¿Cuál es el mineral? La sal mineral es la sal, como la sal de mar, ¿cierto? Son las sales extraídas directamente de los procesos naturales. ¿Ya? Sí, se están consumiendo mucho más hoy en día en Chile. Es algo que está de moda, la sal de mar, la sal rosada, la sal de cahuil acá también, que harto se utiliza. Y la sal del Himalaya. ¿no? También, sí. Igual es sal. Sal rosada del Himalaya. Es sal, pero Yo la uso. efectivamente, al ser menos procesada, es más saludable. Son como cuarzos duros, Sí. la sal rosada del Ahora, Himalaya. cuando un producto dice tiene saborizantes, preservantes, el preservante siempre tiene que ver con el sodio. Sí, siempre tiene que ver con el sodio porque es la forma más común de preservar los alimentos en la industria alimentaria. Pregunto entonces, cuando uno compra carne envasada, ¿esa tiene presencia de Sí, sodio? de hecho vienen marinadas. Sí, po. Los marinados tienen un alto contenido de sodio. Los embutidos, ni se hable de la Los cantidad de embutidos, sodio las que tienen. bebidas gaseosas, las mermeladas, las conservas. Incluso hoy en día la cosmética. No. La cosmética, sí. ¿Por qué? Porque por lo que les explicaba en un principio, para evitar que se echen a perder, ¿cierto? Que haya un desarrollo de microorganismos. Nos maquillamos con sal. Se utiliza en la cosmética, en las pastas de dientes, en los medicamentos. Pero no solamente eso, la persona que vino la otra vez, ¿te acuerdas lo que dijo, no? Sí. Que las cremas con las cuales te saca tiene petróleo. Tiene petróleo. Para darle consistencia. O sea, primero sal y después petróleo. Dios Estamos mío. súper bien. Señorita Sofía. Matías Schmidt nos cuenta algo que le pasó hoy mismo, que compró una caja de comida y fijándose en la información nutricional se dio cuenta de la gran cantidad de sodio que le agregan. Sería bueno empezar a buscar sustitutos como el potasio o simplemente no agregarlo a las comidas. Debe haber un montón de preservantes químicos mejores que el sodio. Saludos. ¿Potasio? El potasio, se pueden utilizar diferentes preservantes, pero el problema es que hoy es la sal, hoy es el sodio, mañana va a ser el potasio. ¿Por qué? Porque son minerales que se empiezan a quedar en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque son químicos, no son cosas que nosotros obtenemos directamente de los alimentos naturales, que uno las puede eliminar, ¿cierto? Tenemos nuestros grandes desintoxicantes, que son nuestros riñones, pero cuando se transforman de forma química es muy difícil Los químicos eliminarlos. no se pueden botar, los naturales sí. Se pueden eliminar, pero no en un 100%. No. Siempre quedan ahí restos de... ¿Dónde quedan? Es como en... Quedan, ¿En el intestino, claro, en el cuerpo, quedan la dando célula? vueltas, se van a Ya. la sangre, quedan en nuestros riñones, se afectan, ¿cierto? Después. Uno tiene la sensación que si toma mucha agua, de alguna manera equilibra la cantidad de sal que puede haber consumido. ¿Es así o no? Más bien Sí, estoy se va a solamente equilibrar. restableciendo lo... Restableces la cantidad de agua y además puedes equilibrar, ¿cierto? Sobre todo por la deshidratación. Pero lo principal es reducir la cantidad de sal que consumimos en el día. ¿En qué nos favorece para así estimular a la gente a que dejemos la sal? ¿En qué nos favorece? No sé, cabello, piel, uña, corazón. ¿En qué nos favorece? ¿Cuáles serían- Imagínate, lo más importante, los hipertensos. Así es. ¿Cuáles serían Sí. como las cosas en las que nos favorecería sacar la sal de la cocina? Sacar la sal de la cocina quizás no tanto, pero sí reducirla en gran cantidad. Ya, ok. Pero sí, por ejemplo, nos van a reducir la sensación de hinchazón, ¿cierto? Es algo que se llama edema, que nosotros si nos tocamos podemos ver que Yo tenemos diría, retención bueno, de líquido. estoy con menos carne Y que la eso pata de pollo. eso duele mucho al caminar, se hinchan los pies, ¿cierto? No nos entran los anillos, todas esas cosas que las mujeres sobre todo nos podemos dar cuenta. Mucha retención de líquido. Producto Antes de la de sal. terminar, porque nos queda muy poquito, vamos con la gente.
Palmenia Rocha dice que ella tiene la presión baja y la sal es lo que más le atrae. En casa siempre me están controlando con el tema de la sal. En las comidas trato de cocinar con el mínimo, pero yo agrego siempre al plato. Sé y soy consciente de que está mal, pero no puedo. Y para complementar, Claudio Rivara pregunta si se puede reemplazar la sal y nos manda un saludo desde la grande y soleada California. Sí, lo podemos reemplazar, como decía, por condimentos naturales. ¿Ya? Eso es lo principal que podemos hacer, condimentos como el orégano, el tomillo, diferentes condimentos, o la sal de mar, cambiarla por la sal procesada. Y también la amiga que decía que le costaba y tenía mucha conciencia de que debe reducirla, es de a poquito el cambio, pero... Que lo decíamos que tenía la presión baja. Ah, la presión baja. Eso es lo que decía, que tenía la presión baja y por eso que como que ella sentía que comer sal no le afectaba tanto. Porque tenía... No, todo lo contrario. O sea, cuando hay problemas de presión, la sal siempre va a afectar. Perfecto.